Bueno, damos la bienvenida a cada día a Giovanni Medrano, quien pastorea desde el 2003 la Iglesia de Alabanza de Nuestro Señor Jesucristo en el Osama, que pertenece además al Ministerio de Alabanza de Nuestro Señor Jesucristo, que dirige el apóstol Jorge Plurde. El pastor Medrano cursó la maestría en Teología en el Seminario Bautista Dominicano y además está cursando una maestría en Terapia Familiar en la Universidad Nacional Evangélica. Realmente estos estudios de Giovanni y este libro tienen como una verdadera conexión entre la teología, la fe, su pastoreo y la necesidad de armonizar las creencias con la convivencia familiar. Bienvenido a Cada Día, Giovanni. Gracias, Maribel, y gracias, Jesús, y a toda la producción por esta invitación y esta oportunidad de poderle llevar al pueblo dominicano esta nueva obra literaria cuyo propósito no es más que el dominicano comience a pensar en sus acciones. Porque vivimos una vida dando pasos, como diría el apóstol Pablo, al aire, sin pensar que esos pasos al aire tienen consecuencias y que esas consecuencias marcan nuestras generaciones. Y eso es lo que estamos tratando, de que el dominicano no siga en este posmodernismo de mucha risa y poca conciencia y que entendamos que esa risa, aunque no lo pensemos, nuestras actitudes marcan las generaciones que nos van a proseguir. Cuando hablamos de tal palo, tal astilla, estamos hablando de un libro para padres, estamos hablando de un libro para hijos, un libro para la sociedad. ¿A quién está dirigido? Es un libro familiar. ¿Por qué es un libro familiar? Porque el hijo de hoy será padre mañana y el padre de hoy va a marcar a sus hijos para el mañana. Entonces, es un libro para todas las generaciones, para toda la familia. Decía Susana, tu querida amiga, que el libro es tan fácil de leer que lo puede leer un niño y lo puede entender porque el mensaje está claro. Y eso era lo que queríamos lograr, que el mensaje fuera tan claro que lo agarrara un niño de sexto curso y pudiera entender que sus decisiones como niño van a marcar sus generaciones del futuro. Igualmente lo toma un padre y lo puede digerir, pero no fue un libro dirigido para personas cristianas. Fue un libro dirigido para todo el pueblo dominicano y para todo aquel que le importan sus hijos. Mire, todo ser humano, hasta el ladrón que sale a robar, tiene un propósito en su vida y es, yo quiero lo mejor para mis hijos. Nadie que es padre quiere lo peor para sus hijos. Pero sin darnos cuenta, nuestras acciones marcan a esos hijos que no queremos hacerle daño. Por ejemplo, el padre adúltero va a marcar a su hijo con el adulterio. El padre borrachón va a marcar a sus hijos con la embriaguez. El padre drogadicto va a marcar a sus hijos con las drogas. Pero también el padre que sale a la calle en busca de sexo libre puede marcar a sus hijos con una enfermedad. Porque el libro plantea que hay enfermedades que vienen de generación a generación, como la diabetes. Es una enfermedad que va de generación en generación. Y sin números de enfermedades que vienen. El cáncer, aunque no está determinado por genoma, pero hay un ingrediente que tiene la tendencia a que de una familia con cáncer salgan hijos con cáncer. Cuando en uno de los capítulos que veo aquí está relacionado con ejemplos familiares, entonces empezamos con los Kennedy. O sea, ¿qué relación tiene de tal palo, tal astilla con la historia de esa familia? Fíjate una cosa, dividimos el libro en tres partes. La parte espiritual, porque la Biblia es un libro que tiene unas 39 generaciones que tú la puedes estudiar y ver las decisiones de cada familia. Luego la parte científica. Hay un psiquiatra llamado Murray Bowen que creó lo que se llama el marco transgeneracional, que significa que la conducta de uno de tus familiares se transfiere de generación en generación. Entonces lo último fue el testimonial. Eso que dice Murray Bowen lo podemos ver en la sociedad común. Por ejemplo, Jesse Jackson, que era el patriarca Jesse Kennedy, que era el patriarca de los Kennedy, llega de Irlanda siendo un católico ortodoxo. ¿Qué significa un católico ortodoxo? Eran católicos que llevaban sus reglamentos, eran católicos que eran formados,
que no eran católicos de domingos ni de hablar de la iglesia, sino eran personas practicantes. Y estos llegan a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es una ciudad o es un país protestante donde los católicos eran abochornados, eran discriminados, y ellos luchando por tener un estatus dentro de esa sociedad de Boston, donde él va a estudiar en Harvard. Al graduarse, llega al Banco Columbia, pero la ambición por el poder y el estatus lo hace meterse en negocios ilícitos. Y ellos fueron de los que traficaban con alcohol. Luego se meten en la pornografía y son dueños de las grandes industrias pornográficas de los Estados Unidos. Entonces, esta familia, si tú te das cuenta, va destruyéndose de manera catastrófica y sin ningún tipo de pensamiento uno tras otro. Y la gente no se pregunta, ¿y por qué? ¿Qué pasa? Que los sucesores se destruyen. El último fue el heredero de la presidencia que les quedaba a ellos, que era John F. Kennedy Jr. Muere yendo a llevar a unas vacaciones con su esposa y su cuñada en un avión que no tenía ningún problema. ¿Cómo pasó? ¿Qué ocurrió? No buscamos el pasado, buscamos las circunstancias, pero no nos damos cuenta que muchas veces esas circunstancias del pasado son las que han marcado toda esa generación. Vemos la familia Onassis. Por ejemplo, en el libro de Murray Bowen, de El marco transgeneracional o el marco natural, Murray Bowen plantea la familia Fonda. En la familia de Jane Fonda, Peter se mata, pero su padre también, todas las esposas que tenía se asesinaban y sus amigos se asesinaban y el abuelo de su padre se asesinaba. Y tú dices, wow, los Barrymore, el padre de esta niña que hizo E.T., se asesinó y ella se asesina el mismo día que se asesinó su padre. ¿Son maldiciones? Podríamos decir que son conductas aprendidas que la Biblia puede llamarla maldiciones generacionales. Pero Bowen la plantea como conductas que se transfieren de una generación a otra, comportamientos que son imitados de padres a hijos. ¿Qué puede hacer un padre para realmente ser el espejo en el que su hijo se refleje y además que marque las futuras generaciones de su vida? Mira, la enseñanza tiene dos vertientes. La primera es lo que tú hablas y lo segundo, lo que tú haces. Yo no puedo decir una cosa y actuar bajo el concepto de otra. Y eso le llama a la Biblia integridad. Yo no le puedo decir a mis hijos que no roben y ellos me ven robando. Yo no le puedo decir a mis hijos que no mientan, pero ellos me ven mintiendo. Yo no le puedo vender a mis hijos el código de fidelidad matrimonial cuando ellos se dan cuenta que yo vivo en la calle siéndole infiel a mi esposa. Entonces, dentro del código de enseñanza está la praxis. Que lo que yo viva o lo que yo digo, yo lo viva. Pero más que todo, Maribel, el único que puede marcar nuestras generaciones es Jesucristo. Si nosotros no planteamos a aquel que teniendo una ascendencia corrupta, porque por ejemplo, en la ascendencia de Jesús estaba un David que era un adúltero y un asesino. Estaba una Rahab que era una prostituta. Estaba un Salomón que era un promiscuo y un idólatra. Estaba una Ruth que fue una moabita desechada. Sin embargo, Jesús decidió cambiar su generación y así lo hizo con su estilo de vida. Y ese es el ejemplo que nos deja a nosotros de cómo podemos venir de una familia manchada en nuestras generaciones y ponerle un paro, ponerle una estaca y decirnos, de aquí en adelante las cosas cambian. De aquí en adelante yo voy a entregar mi vida a ese libro que dice que todo lo que yo haga de él, si lo guardo y lo practico, mi vida va a prosperar y todo me saldrá bien. Eso dice la palabra de Dios. Y Dios la ha dejado para que el hombre comience a guiar su vida para su propio bienestar. Pero el hombre ha decidido oponerse a Dios y darle la espalda a Dios creyéndose ser sabio con esto. ¿Este es un libro para padres o incluye las madres? Para toda la familia, padre y madre. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, este país tiene un 54% de mujeres
madres solteras. Pero esas madres son las que van a marcar a sus hijos. ¿Dónde lo podemos conseguir? Este libro está en Centro Cuesta del Libro, en la 27 de febrero con Lincoln, está en la librería El Camino, en la librería El Maestro y también en Video Club Cristiano. Podemos encontrarlo en estos lugares. Y para los que viven en la zona oriental, en la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo, Osama, en la Activo 2030 con calle Primera. ¿Podemos decir cuánto cuesta? Cada librería está poniendo, pero estamos sugiriendo un precio. Pero cada librería le va a poner su precio adecuado. Por eso no debo plantear un precio, porque ellos saben cómo se manejan en el asunto comercial. Bueno, Giovanni, ha sido un verdadero placer que traigas esta buena nueva un lunes por la mañana. Esto es un haz de esperanza para la familia dominicana y espero, señores, que ustedes busquen de tal palo, tal astilla. Y tal y como decía Giovanni, no tiene que ser cristiano, religioso, de ninguna iglesia. Siempre, simplemente tiene que tener una familia y un deseo de proyectar un futuro mejor para todas sus generaciones. Muchísimas gracias, Giovanni. Gracias a ti, Maribel, y gracias a Jesús por esta oportunidad.